Tétanos. ¿Ha visto un paciente con tétanos? ¿No? Generalmente puede darse en niños, especialmente en neonatos, ¿no? En la atención, por ejemplo, de un parto, digamos, no estéril, ¿no? No aséptico. Entonces, ahí, si usas la tijera o el cuchillo de manera no estéril, puede, obviamente, inocular el Clostridium tetani, ¿no? Y dar toda la enfermedad que vamos a ver, ¿no? Hay diferentes tipos de Clostridium. Siguiente. Bueno, la historia desde 1884 fue Arthur Nicolai el que mencionó, descubrió. En el 90 se desarrolló el toxoide tetani, ¿no? Actualmente ya hay, ¿no?, vacuna para el tétano, ¿no?, la DPT, el tétano, ¿ya?, que se aplica a los 2 meses, 4 meses y 6 meses, ¿no? Va a ser la vacuna actual, ¿no? Siguiente. Pertenece a la clase Clostridia, ¿no? Su clasificación es el Clostridium tetani, el Botulinum, el Perfringens, el Difficilium, ¿no? Difficilium. El Clostridium, vamos a verlo acá, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los rasgos? Tiene que tener 4 rasgos para decir que es un Clostridium, ¿no? Presencia de endospora, vamos a verlo en la práctica, esto vamos a verlo. Hay unas esporas, ¿no? El espora es difícil de erradicar, la espora de los antibióticos no le hacen nada. Entonces, estas endosporas es característico de este género Clostridium, ¿no? Tiene un metabolismo anaeróbico estricto. Tiene que crecer en qué? En una campana de Durham de Gaspar, ¿no? Incapaz de reducir sulfato a sulfito, parece un gran positivo, ¿no? En estos hay especies también como es aerotolerantes que pueden crecer, ¿no? Como es el tertium y el histolítico, ¿no? Algunos Clostridium tienen gram negativos, como es el Clostridium ramoso, ¿ya? Pero todos son gram positivos. Excepcionalmente hay como este, ¿no? Clostridium formis. Se han definido 191 especies. Vamos a ver solamente 4 que tienen importancia médica. Siguiente. Ahí tienen ustedes, ¿no? El Difficilium que nos da diarrea por antibióticos, colitis son frecuentes, ¿no? El Perfringens que nos da infección del tejido blando, gangrena gaseosa. ¿Han visto esa parte necrosada? Con un poco de gas, ¿no? Enteritis no precisante, intoxicación alimentaria, septicemia, ¿no? El otro, el botulismo, ¿no? El botulinum es infrecuente, el tetani infrecuente con la vacuna, ha bajado así bruscamente, ¿no? Y lo diferente que tienen ustedes acá, distintos Clostridium. Siguiente. Características generales de todos los Clostridium son anaerobios estrictos. A su crecimiento, sin oxígeno, ¿no? Productora de esporas, aspecto esférico, ovaladas. Puede haber en el extremo del bacilo las famosas esporas, ¿no? Son gram positivos que mencionábamos, pueden aparecer sueltos en parejas o en cadenas, presentan flagelos períticos y algunos son inmóviles, ¿ya? Productoras de toxinas como es la lecticinasa, la fosfolipasa, la desoxirribonucleasa, las hemolicinas, ¿no? Como el tétano. Tiene la forma de un palillo de tambor, ¿no? ¿Ha visto el tambor con su cosa redonda en el extremo? Esa es la forma del Clostridium. Siguiente. El cultivo, mencionábamos que tenía que ser en un medio de agar de tioglicolato, caldo carne, caldo de tarosia. Son unos medios especiales para el crecimiento de estos anaerobios, ¿no? La temperatura debe estar entre 4 a 69 grados. La forma de la colonia está acá descrito. Siguiente. Ahí tienen el caldo de carne, ¿no? En el caldo de carne, ¿no?, van a ver ustedes, tiene que ser el corazón de bovino, la proteasa, la peptona, ¿no?, la destrosa, el cloruro del sodio y un pH. Ese es el caldo de carne, que vamos a emplear también en nuestra práctica, el caldo de carne. El caldo de tioglicolato tiene la composición también y el crecimiento. Aquí tienen ustedes el caldo de carne, ¿no? Y microscópicamente vamos a ver nosotros de esta forma, ¿no? Estas son las famosas palillos de tambor, ¿no? ¿Ya? ¿Entienden? El tétanos, una enfermedad
que produce, obviamente, rigidez intensa y generalizada en los músculos esqueléticos acompañados de espasmos musculares, ¿no? Tétanos, ¿no? Incontrolable, resultante de la tétanoespasmina. Esta es una, digamos, enzima que produce por el producido por el Clostridium tetani, ¿ya? La tétanoespasmina. Siguiente. ¿Cómo es? Bacilo esporulado, gran posición, móvil, no encapsulado. Tamaño, ahí lo tienen. Produce esporas terminales redondeadas, dificultad para crecer debido a su gran sensibilidad a la toxicidad del oxígeno, ¿no? En medio de agar aparece formando una película sobre la superficie del medio lugar de las colonias. Presenta actividad proteolítica, incapaces de fermentar los carbohidratos. Clave. Forma vegetativa puede inactivarse por medio del calor. Siguiente. Seguimos por la resistente por años y solo mueren a temperatura del autoclave. ¿Conocen el autoclave, no? ¿Han visto, no? Acá en el laboratorio. Tiene una presión, ¿no es cierto? Y tiene la calor, más de 150 o 250 grados de temperatura, ¿ya? Su hábitat es el intestino de los animales, ¿no? La zona vegetativa del Clostridium tetani produce la tétanoespasmina y la liberación cuando se lisa, ¿no? Y ahí se produce, justamente con el contacto, con el corte, con la herida. Siguiente. Ahí tienen las dos formas, las dos toxinas de esta toxina, de esta Clostridium tetani, la tetanolasina y la tétanoespasmina, ¿no? ¿Qué hacen? Inhibe la proteína que regula la liberación de los neurotransmisores, inhibidores de la glicina y el ácido aminobutírico, el GABA. Y ahí obviamente se produce una sinapsis excitatoria, carente de regulación, por eso que vienen los movimientos del tétano, ¿no? Una parálisis espástica, ¿no? Que puede ser muy sensible a la luz, al ruido y al agua, ¿no? La unión de las toxinas es irreversible, por la que la recuperación depende de nuevos terminales axonales. ¿Ya? Siguiente. La epidemiología hay que tener en cuenta, ¿no? La cadena epidemiológica, ¿no? El agente que es el Clostridium tetani, ojo, ¿dónde está? Está en el intestino de los animales, ¿no? En la tierra, objetos. A veces en la agricultura hay una herida accidental y puede transmitirte el tétano, ¿no? Ojo, también puede haber puertas de salida y el aparato digestivo, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico del tétano, ¿no? Periodo de incubación, 3 a 21 días. Hay dolor de cabeza, ojo. El dolor de cabeza puede ser inespecífico para muchas enfermedades, desde una migraña, desde un accidente cerebrovascular, etc. Irritabilidad. Los niños generalmente están llorando, quejosos, no paran de llorar, ¿no? Anorexia, dolor muscular, debilidad localizada y generalizada, rigidez, calambres y trismus, famoso trismus, ¿no? Endurecimiento de este músculo tan potente que es el macetero. Periodo de enfermedad, 3 formas: tétano local, tétano cefálico, tétano cerebral y tétano neonatal, que es el más característico del tétanos, del Clostridium tetani. Siguiente. Ahí tienen el periodo patogénico, cómo se produce, la etapa clínica, ¿no? Básicamente, inquietud, irritabilidad, incapaz de deglución, vómito, convulsiones y fiebre, ¿no? Se produce a veces la risa sardónica, rigidez generalizada, espasmos violentos y famoso opistótenos. Esto es el arqueamiento, ¿no? Ese es el opistótono, ¿no? El arqueamiento de la columna, ¿no? Desencadenado, ¿por qué? Por la luz, los ruidos, el tacto, la manipulación mínima. ¡Pum! Y empieza todo ese tema, ¿no? Siguiente. Se diagnostica por laboratorio, ¿no? Los cultivos son positivos, ¿no? Además, la producción de toxina por cepa aislada puede confirmar mediante la prueba de neutralización de la antitoxina tetani en ratones, ¿no? Que también es otra prueba para poder confirmar. Siguiente. La evaluación es clínico, epidemiológico e inmunológico. Inmunológico, ¿por qué? Porque si se aplicó o no se aplicó, hubo el refuerzo o no hubo el refuerzo de la DPT. La DPT a los niños se vacuna como mencionamos, 2, 4 y 6 meses. Refuerzo a los 4 años, a los 10 años, ¿no? ¿Se han reforzado todos ustedes? No, no es cierto. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Laringoespasmo, fractura de la columna vertebral, ¿no? Infección generalizada por el uso de sondas permanentes,
¿no? Neumonía por aspiración, embolia pulmonar y hiperactividad del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Los tiros tetánicos. Siguiente. ¿Con qué podemos hacer diagnóstico diferencial de un tétanos? Con la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis es claudicación, ¿no? Perfecto. Meningitis bacteriana, hay dolor de cabeza, puede haber convulsión. Una convulsión puede confundirse con un tétano, ¿no es cierto? La rabia, igualmente, ¿no? El virus de la rabia, ¿no? Tenemos que sacrificar al perro para ver los puntos del negri en el cerebro del perro. Si es positivo, obviamente es rabia, ¿no? Y tenemos que darle, obviamente, sus antitoxinas. Intoxicación por estricnina, las convulsiones, tetania, ¿no? Falta de calcio. No, la tetania, demasiado calcio, ¿ya? Y te va a producir también convulsiones. Epilepsia, la epilepsia también da convulsiones, ¿no es cierto? ¿Tienen familiares con epilepsia? Nadie, ¿no es cierto? Pero llegan al hospital bastantes pacientes con convulsiones febriles en los pequeños y con epilepsia en los mayores, ¿no? Entonces son movimientos generalizados, tónico-clónicos y las convulsiones neonatales, ¿no? Menores de 28 días. El perro, mira, agresivo, ¿no? Siguiente, tratamiento. Lavado de la lesión, de la herida. Si es el cordón umbilical, lavarlo muy bien, ¿no? Sin temor, ¿no? Porque hay muchas mamás que ¿no? Le duele, dicen, no, no le duele. ¿Qué prefiere? Que un buen dolor y salvar de todos los gérmenes, ¿no? Antitoxinas. Mis internos, cuando están en los internos, el interno tiene que ser actitud. Y tú estás en la práctica, ya tienes que meter mano, habilidad. Todo esto que estamos hablando ya tienes que aplicar, pero sin miedo, ¿eh? Porque estás en etapa de formación, ¿no? Sedación, ¿no? Si demasiado lo tienes que sedar, ¿no? Antibióticos, metronidazol a esta dosis, penicilina a esta dosis, vacunación con 3 dosis de toxoide intestinal, ¿no? Esto es lo más importante. Si quieres dosis, recuerdo, cada 10 años, ¿no? Ojo, cada 10 años. Siguiente. Prevención y promoción. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo promocionamos? Vacuna, ¿no? Ahí tienes la vacuna en mujeres de edad fértil. Las mujeres deben vacunarse. Lamentablemente, a veces no sucede eso, ¿no? No sucede eso. Entonces, tenemos que aplicar el toxoide tetánico, ¿no? Igual para el papiloma tiene que vacunarse desde los 9 años, ¿no? El cáncer de cervix es alto, mucha prevalencia en nuestro país. El cáncer de mama. Entonces, vacúnense contra el papiloma virus, ¿ya? Gestantes obligados, pecados si no se vacunan. En menores de 5 años, mayores de 5 años, casa de herida contaminada y inmunización pasiva, ¿no? Siguiente, la pasiva. ¿Cómo se llama la pasiva? Con inmunoglobulina tetánica humana, que es no es heterólogo, es homólogo, ¿no? Neonatos, esta dosis, y los niños adultos, 500 unidades por intramuscular. Si no contamos con la inmunoglobulina tetánica humana, cuenta todo el Ministerio de Salud, por si acaso, ¿ya? Todos los hospitales cuentan eso. La antitoxina equina o bovina, obviamente es una inmunoglobulina heteróloga. ¿Por qué? Porque viene del caballo, ¿no es cierto? La dosis en neonato y en adultos, ¿no? Puede producir reacciones adversas, obviamente porque no es un ser humano, ¿no? ¿Entienden? Ahí tienen, ¿no? Un accidente, un arqueamiento, un opistótono, mira, y estos pacientes generalmente son sujetos, ¿no? Están con sondas, ¿no? Por el siguiente. Veamos otro, Clostridium. ¿Cómo se llama? Botulismo. Esto lo emplearon lo quisieron emplear, ¿no? La guerra biológica, ¿no? A las conservas que le daban a los soldados, poco de botulismo, y obviamente los soldados caían enfermos. Vamos a ver por qué. ¿Cómo se descubre? Esta es una historia que se produce en 1895 en Bélgica, ¿no? Y obviamente, ¿qué presentaban, no? Estrabismo, tos palpebral, diplopía, me llaman doble, afonía y disfagia, 3 pacientes fallecieron, ¿no? En el 89, la FDA, Estados Unidos, aprobó la toxina como la Orphan Drug para estrabismo rebelde, ¿no? Ese estrabismo que ven ustedes, algunos pacientes de blasfemo, desórdenes musculares actualmente.
Ya viste, votos, ¿no? Actualmente hay votos. ¿Has escuchado de votos? ¿Ya? ¿No? Siguiente. El botulismo. ¿Qué produce? Botulismo. Se encuentra en el suelo y justamente en heces de animales, ¿no? Son bacilos anaeróbicos, todos los proteídos son anaeróbicos, el tamaño ahí lo tienen, formadores de esporas resistentes al calor. Durante la autólisis de la bacteria, la toxina se libera al medio, obviamente. ¿No? Hay 7 variedades antigénicas de esta toxina, de la A a la G. Se asocia los tipos A, B, E y F al botulismo. También existe, obviamente, otros clostridios como es el Butyricum, el Barati, ¿no? El argentinense, ¿no? Que también rara vez se asocia a enfermedad en el ser humano. Estos son los que están asociados al ser humano, ¿no? La toxina bloquea la liberación de la acetilcolina en las uniones sinápticas y neuromusculares, ¿no? Siguiente. Ahí tienen ustedes, miran, el palillo del tambor, distinto, miran cómo se cae, ¿no? No puede abrir, ¿no? ¿Ya? Ahí tienen también el umbral, los palillos del tambor. Siguiente. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad del botulismo? ¿No? Forman definitivamente complejos, ¿no? Complejos, ¿ya? Ahí tienen ustedes, ¿no? Comprimidos no tóxicos que protegen la neurotoxina durante su estancia en el tubo digestivo. Esta neurotoxina del clostridium botulino permanece en la unión neuromuscular, ¿ya? Neuromuscular. ¿Y qué hace? La toxina inactiva las proteínas que regulan la liberación de la citolina, neutralizando, inhibiendo la neurotransmisión en la sinapsis colinética periférica, que presenta parálisis flácida, ¿no? Parálisis flácida. ¿Y qué produce el clostridio tetani? ¿Qué produce? Parálisis espástica, ¿no? Duro. En cambio, esto es flácido, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Ahí tienen ustedes el mecanismo de acción, ¿no? Cómo se produce justamente, ¿no? Y dónde neutraliza. La enfermedad no funciona, ¿no? Justo en la transmisión. La toxina botulínica, el neurotransmisor no liberado y se produce justamente la parálisis flácida. Aquí vemos un lactante de 7 meses con botulismo infantil. Mira esta caída, ¿no? ¿Qué pasó? Comió, obviamente, su mamá le dio miel de abeja con el clostridio botulino. ¿Ya? Entonces, le dio. Ahora, adivina por qué cayó, ¿no? El neurólogo se rompía la cabeza, ¿no? Pero era por el clostridio botulínico, ¿no? Ahí, igualmente, palillo de tambor microscópicamente. Siguiente. ¿Cuál es la clínica del botulismo? Hay 2 formas: botulismo alimentario, botulismo por inhalación, botulismo infantil, ¿no? Alimentario, como mencionábamos, la ingesta justamente de este clostridio botulínico, ¿no? Contaminado, ¿no? Producida por la intoxicación de alimentos contaminados, como es la miel, como mencionábamos, ¿no? Visión borrosa, pupilas fijas, dilatadas, serostomía, estreñimiento y dolor abdominal. Por inhalación, ¿cuál es la clínica? Dificultad para deglutir, hablar, parálisis vulvar, paro respiratorio y paro cardíaco. Elevada mortalidad. ¿Por qué? Porque al inhalar, imagínense la cantidad de este clostridio que se inhala, ¿no? Y por supuesto, el botulismo infantil por heridas, ¿no? Lavado de la herida enérgicamente, ¿ya? Siguiente. Ahí tienen ustedes manifestaciones clínicas del botulismo infantil, más o menos lo que hemos mencionado, los signos: pobre control cefálico, disminución del reflejo de succión, tos palpebral, pupilas fijas dilatadas, hipotonía y hiporreflexia. La hipotonía, ¿no? El relajamiento, ¿no? Y tenemos acá el diagnóstico diferencial del botulismo infantil. ¿Con qué nos podemos confundir? ¿Con qué tenemos que empezar con el botulismo? Una bacteriana, una meningitis, una alteración electrolítica, ¿no? Y una hipernatremia, una hipalemia, una deshidratación moderada o severa, un accidente cerebrovascular, ¿no? Una hemorragia, un trauma, un traumatismo encefalocraneal,
el hipotiroidismo, errores innatos del metabolismo, hay 200 tipos de enfermedades de errores innatos del metabolismo. La poliomielitis, ¿no? Producido por otro virus, el virus de la polio, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Miastenia gravis, enfermedad de Wettin-Hoffmann, intoxicación por órganos fosforados. Igualmente, hay millosis, ¿no? Hay sudoración, hay broncorrea, intoxicación por metales pesados, obviamente, ¿no? Siguiente. Diagnóstico por laboratorio, ¿qué hacemos? Se detecta en el suelo de más del 90% de lactantes aquejados, ¿ya? Los cultivos en medios anaeróbicos enriquecidos hace posible la germinación de las esporas termoresistentes, ¿no? Y la producción de toxinas, por supuesto, que también lo podemos identificar, ¿no? Siguiente. El tratamiento del Clostridium botulínico, ¿no? La antitoxina botulínica. Que teníamos, también teníamos antitoxina para el tétano, ¿no? Para el botulínico también tenemos nosotros esa antitoxina. Dos tipos, ¿no? Derivado del suero del caballo y la humana, ¿no? En 2003 la FDA aprobó el uso de la inmunoglobulina humana, que también tenemos. ¿Cuánto cuesta? 1.000 soles cada ampolla, ¿ya? Dosis, 1 mililitro por kilo de peso, 50 miligramos por kilo, se debe administrar tan pronto se sospeche de un botulínico, ¿ya? Pacientes que a veces terminen en la unidad de cuidado intensivo para el tratamiento de las complicaciones, soporte nutricional y respiratorio por la ventilación mecánica, ¿no? Siguiente. Ahí tienen ustedes en una yema de huevo, Clostridium botulino, con la producción de lipasa y microscópicamente vamos a ver nosotros justamente las esporas del Clostridium botulino. Siguiente. Perfringens, ¿no? Otro de los Clostridium que también tenemos que saber, ¿no? Produce las enteritis necróticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Diarreas, con moco y sangre, bacilo gram positivo, rectangular, de tamaño, son inmóviles, crece rápido en tejidos y subcultivos hemolíticos, es una bacteria anaeróbica como todos, ¿no? Forma de bastón, formador de esporas, tiene toxinas alfa, beta, epsilon y iota, ¿ya? Se puede dividir en cepas desde la A hasta la E, se encuentra en intestinos de los humanos como también en varios animales domésticos y salvajes, ¿no? El famoso perfringens, ¿no? Diarrea con moco y sangre, una posibilidad es un Clostridium perfringens. Siguiente. Obviamente para dar la enfermedad y dar esa diarrea, esa gastroenteritis, hasta una destrucción de los tejidos, se debe a la toxina alfa y a la toxina beta, ¿ya? La toxina epsilon y la iota que nos mencionamos. Y ahí tiene sus características, ¿ya? Siguiente. Jeremy, ¿ya? Encima que produce Clostridium perfringens, ¿no? DDasa. Es una nucleasa que produce ruptura del ADN, ¿no es cierto? Es una enzima. Y la otra es la hialuronidasa, ¿no? Una colagenasa que digiere el colágeno del tejido subcutáneo y del músculo, ¿ya? Siguiente. ¿Cuál es la clínica de este Clostridium perfringens, ¿no? Intoxicación alimentaria, ¿no? Por ahí van de viaje, ¿no? Empezó la diarrea, ¿no? Tiene moco y sangre, perfringens. O asociada al uso de antibióticos, ¿no? Que es el otro, el dificilín, ¿no? Caracterizado por intensos calambres abdominales y diarrea y vómito, ¿no? Un dolor abdominal que no soporta, ¿no? Luego de 8 o 22 horas haber ingerido los alimentos contaminados, generalmente los enlatados, ¿ya? Muerte debida a enteritis necrótica, o sea, necrosa la mucosa intestinal, ¿no? Son causados por infección y necrosis de los intestinos septicemia, es grave. Cuando hablan de sepsis, septicemia ya la cosa es muy grave, ¿no? En los tejidos blandos puede producir celulitis, fasciitis, ojo, necrotizante, gangrena gaseosa, ¿no? Y esto sí también es grave. Y si tiene una enfermedad de fondo, que puede ser un cardíaco, un nefrópata o una diabetes, peor, siguiente. Ahí ven ustedes, ¿eh? ¿Qué se observa, no? Necrosis, miren el pie, necrosado. Fiebre, hemorsis, toxemia, ¿no? Tenemos que amputar esa fiebre, ¿no? Igual que los diabéticos. Dedito, pie, pierna, músculo. ¿Y a dónde vamos? Siguiente. Ahí tienen ustedes, mira, esa gangrena gaseosa. Gaseosa, mira,
¿Ya? Necrosis. Celulitis por Clostridium, el brinc, ¿no? Puede crecer en agar, siguiente, diagnóstico. Detectar la presencia de la toxina en las heces de los pacientes, ¿no? Esa famosa alfa, beta, iota, epsilon. Crecimiento rápido en cultivo. Ahora tenemos estas máquinas que prácticamente ya nos detectan más, ya no se hace más rápido. Tratamiento. Si empieza una lesión externa, cutánea, debridamiento quirúrgico. Si es en el intestino, entrar y sacar todo lo necrosado, ¿no? Y juntar y hacer anastomosis. Alta dosis de penicilina, oxígeno epidebárico, pronóstico de las enfermedades es desfavorable y su mortalidad es alta. Mientras las enfermedades menos graves y localizadas se pueden tratar con ellos con penicilina. ¿Ya? Cuando entra el intestino es grave. Siguiente, ahí tienen el perfringes y las toxinas y las diferentes cepas. ¿Ya? Siguiente. El último, dificilí. ¿Ya? El dificilí, ¿no? De la materia fecal de los neonatos, ¿no? El 70 fue vinculado a la diarrea asociado con antibióticos. Abuso, especialmente amoxicilina más ácido, clavulánico y los macrólidos, ¿no? Gran positivo productor de las citoquinas. La forma estructural altamente resistente a la desecación, pueden sobrevivir durante meses en el medio ambiente. Ojo, son esporas, ¿no? ¿Ya? La flora económica normal hasta el 5% de adultos sanos, aumentando al 20% en ancianos y hospitalizados. ¿Cómo se contagia? Fecal oral. ¿Pero cómo llega el fecal oral? A través de la mano. Manos sucias. ¿Ya? La cepa NAP-P1 020 se asocia a un gran incremento de la producción de toxinas que median la lesión, inflamación y injuria del tejido colónico. ¿Ya? La más grave esta cepa. Siguiente. Este dificilí, ¿no? Están asociados, como mencionamos, a los antibióticos y producen una colitis pseudomembranosa grave, ¿no? ¿Ya? Ya mencionamos que tienen las enterotoxinas A y citotoxina B, toxina B y toxina A. ¿Ya? La A altera la unión intracelular estrecha, incrementa la permeabilidad de la pared intestinal y por supuesto el pase, ¿no? El pase y diarrea, secreción de agua y electrolitos al intestino. Y la toxina B provoca despolimerización de la actina, destrucción del citoesquelético celular. Prácticamente el esqueleto se deforma, ¿no? Se pone flaco, ya no hay estructura. Siguiente. Es un gran positivo, anaerobio estricto, formador de esporas subterminales grandes, localizada en el intestino. Este dificilito también vamos a verlo como palillo de tambor, ven acá, ¿ya? Una coloración grande, ¿no? En la práctica, ¿a qué grupo le salió, vieron su estreptococo, su estafilococo? Levanta la mano. Práctica, no ha sido positivo la práctica, Jenny. Hay que volverse a la práctica. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo implicados en este dificilito? Edad avanzada, más de 65 años, compromiso inmunológico, ¿no? Ojo, diarrea asociada a antibióticos, duración de estadía hospitalaria, factores que alteran la microflora colónica, los antibióticos, ¿no? Lo que presentan como factores de riesgo. Siguiente. Cuadro clínico, dolor abdominal, diarrea, fiebre, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hiperleucocitosis, ¿no? Normalmente, ¿hasta cuándo los leucocitos, doctora? ¿Cuánto es? De 5.000 a 10.000, ¿ya? Por encima, 14.000, 15.000, 16.000 ya es positivo a una infección. Y cuando dice hiperleucocitosis, por encima de 25.000, ¿ya? Los casos graves están calificados por disfunción orgánica múltiple, colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico, necesidad de intervención quirúrgica, UCI, colitis fulminante. Siguiente. Ahí tienen ustedes, ¿no? Muy frecuentes. Clostridium difficile, ampicilina, amoxicéfalo y clindamicina. Infección frecuentes, macrólidos, tetra, clorafenicol, trimetoprim. Y poco frecuentes, manco, metro, aminoglucosa, rifamicina y telcoplanina, ¿no? Siguiente.
Un estudio de 67 pacientes pediátricos, van a ver ustedes que antibiótico relacionado al Clostridium difficile. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Detección de la citotoxina o enterotoxina, ¿no? Hay kits para hacer eso, ¿no? Paciente con adicción a suero neutralizante específico y ahí tiene una gran sensibilidad del 95% y una especificidad de 75 al 100%. Si esto es positivo, obviamente, tenemos ya el Clostridium difficile detectado. El TAC abdominal tiene una sensibilidad del 70 a 80% y una especificidad del 50 al 80% en casos graves. Las endoscopías colónicas también es importante en estos tipos de pacientes, ¿no? Porque es a nivel de colon el problema. Siguiente, tratamiento. Suspender antibióticos, adecuada hidratación, líquidos, electrolitos, núcleos, agentes inhibidores de la motilidad intestinal, el metronidazol, la vancomicina, en casos graves antibióticos intravenosos, estricto aislamiento, interrupción de cirugía, anticuerpos monoclonales, existe el trasplante de microbiana fecal. Actualmente, pues sabe que el colon tiene también su microbiota, ¿no? Se está haciendo trasplantes fecales también como tratamiento, ¿no? Siguiente. Ahí tiene un algoritmo para poder llegar a un diagnóstico de Clostridium difficile. Siguiente. Ahí viene una colitis asociada a antibióticos, mira, destrucción de todo el citoesquelético, igualmente en el otro. Siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta?